El micrófono está cerrado. Ah, no puede abrirlo. Ah, ya, ahora sí, por favor. Es que Gracias, tiene dos pastor. equipos usted. Muchísimas gracias. Gracias por la oración. Siempre recuerdo al pastor Jasper cuando dice, nunca sobran. Y la verdad es que nunca sobra una oración a favor de la causa, que sea cual sea la que usted o yo tengamos delante del Señor, nunca sobra un apoyo en oración. Y quiero hacer un paréntesis porque justamente he visto hoy gratamente al pastor Manuel Florian conectado y quiero darle las gracias al Señor por su vida porque las personas que hemos estado cerca de él podemos dar testimonio de que el hecho de que él pueda estar conectado es un milagro de Dios. Así que gracias por haberte conectado, Manuelito, a pesar de las situaciones. Gracias a cada uno de ustedes que ha estado orando por él, que ha manifestado una palabra de amor, una ayuda, y gracias al Señor sobre todas las cosas que nos mantiene aquí. Justamente el tema que hoy nos corresponde, yo decía, Señor, siempre lo digo, ¿verdad? Pero no voy a dejar de decirlo. Siempre nos pasa primero a nosotros por el tamiz. Y es que justamente hoy nos corresponde un tema que se las trae. Se titula La realidad espiritual prevalece. Y aquí tampoco puedo dejar de darle el crédito a la pastora Jenny. Ella, lo he dicho públicamente, más que una pastora, ha sido una mentora, una discipuladora para mí, ha sido una madre para mí aquí y espiritualmente. Y ella siempre nos enseñaba, existe una realidad material, la que usted está viendo, el diagnóstico, la situación familiar, lo que sea que usted esté atravesando, pero párese, levántese en oración en la verdad de Cristo, porque realmente esa es la que permanece, esa es la que determina su vida, su situación. Y hoy justamente nos enseñan el material, la realidad espiritual siempre va a prevalecer. Y es que no puede ser de otra manera, porque sencillamente la realidad espiritual tiene su fundamento en la palabra del Señor, no solamente como libro, como texto de referencia, sino en la palabra del Señor como voluntad de Dios, como lo que hay en el corazón de Dios para nuestra vida. Que no siempre las situaciones son bonitas, no siempre las situaciones son divertidas, no siempre las situaciones son tan agradables a nuestra carne, a nuestras emociones, ciertamente. Pero el Señor dijo que aunque en este mundo tuviéramos aflicciones, que confiáramos, porque Él, no nosotros, Él había vencido al mundo. No dijo que lo iba a vencer, no dijo que posiblemente vencería, dijo, he vencido el mundo. Entonces nosotros tenemos que pararnos en esa realidad. Vimos con el pastor Rolando la semana pasada que existen ciertamente dos realidades, como les decía, una espiritual y otra física. La física es muy fácil definirla, la física es muy fácil saber dónde está y cómo es, porque tiene que ver con nuestra existencia material en este mundo. Y si usted se aprieta un poquitico el brazo, el dedo, el cachete, alguna parte de su cuerpo se va a dar cuenta que está ahí, es realidad. Una vez quisiera cerrar los ojos y pensar, no, esto no existió, esto es un sueño, y no, abre los ojos y ahí está la realidad. Pero estamos tan acostumbrados a esa realidad que se nos olvida que nosotros somos seres espirituales, que cuando el Señor creó al hombre y sopló ese aliento de vida, sopló esa realidad espiritual, esa verdad espiritual, y tiene que ver con nuestra naturaleza espiritual. Lo que pasa es que vivimos o pasamos la mayor parte de nuestra vida atendiendo a la realidad material, atendiendo a nuestra vida material, y pocas veces nos enseñan a vivir en esta vida espiritual. ¿Por qué? Porque ella es invisible, ella es sobrenatural, aunque es ilimitada y está por encima de todo lo terrenal que usted y yo podemos ver. La realidad inmutable, esa realidad espiritual que está basada en la misma naturaleza del Señor, porque es que esa realidad nunca va a fallar, aunque usted diga es que no lo veo, es que no es tangible para mí, tiene su esencia, viene del mismo Padre, el que creó todo lo que existe, entonces ella es inmutable, ella está por encima de todas las cosas que usted y yo podamos ver y podamos entender. Abraham y Sara, es un ejemplo que nos dan, tenían una realidad mutable,
muy cierta y muy limitada a la experiencia humana. ¿Quién en sus cabales podía pensar que un hombre a los 100 años podía tener un hijo y una mujer que ya no tenía la menstruación, que seguramente ya sus ovarios no se producían y sus óvulos estaban secos, podía tener un hijo? Pues eso era en el mundo material, en el mundo mutable. Pero en la realidad inmutable, en la realidad espiritual de Dios, sabemos que nació Isaac y nació con un propósito, porque tenemos que saber también que la realidad espiritual obedece al propósito y a la voluntad de Dios. Por eso es que está incluso por encima de usted y de mí. Nuestro pensamiento humano es limitado. Nuestro pensamiento humano tiene que ver con aquellas experiencias que hemos tenido desde cuando nuestro embrión está en el vientre de nuestra madre. Y los que son muy creativos, ¿verdad? Los que son demasiado creativos y tienen esa imaginación que vuela, pues puede ser que llegue un poquito más esa imaginación y esa realidad material que ellos pueden imaginarse. Pero imagínese usted que dice la palabra del Señor, que los pensamientos de Él son mayores que los nuestros. Y son mayores que cualquier persona que pueda crear cualquier película de ficción. Es decir, que la realidad de Dios, la verdad espiritual de Dios supera cualquier cosa. Y así vemos que nosotros cuando tenemos un encuentro con Jesús, entonces podemos palpar esa realidad espiritual, esa realidad que es la que debería imponerse. En la tierra, ¿verdad? Nosotros nos han vendido la idea de que hay una vida abundante y una vida que es maravillosa, pero está destinada a un cuerpo que es corruptible. Entonces eso como que no tiene mucha relación, ¿verdad? Por eso nosotros estamos llamados a pararnos en lo que dijo Jesús. Él nos vino, a darnos vida abundante, vino a darnos eso que el mundo no nos puede dar, incluyendo la paz, y que sí puede ser posible, aunque nuestro cuerpo sea corruptible. Aquí vamos a conseguir en esta lección, ojalá que usted pueda buscarla y meditar en ella, porque es tan rica, porque tiene su fundamento mayormente en pasajes de la palabra y ella es la que escudriña, ella es la que enseña, ella es la que redarguye, ¿verdad? Y vamos a conseguir un pasaje donde él le está diciendo a la samaritana, ¿verdad? Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Y él decía esto porque aún no había venido el Espíritu Santo, pero él sabía que esa abundancia, que esa verdad estaba en él, que esa ricura de vida, que esa paz y todo lo que él implicaba, este otro pasaje, estaba solamente en él. Y vemos luego que entonces Pablo dice que el fruto del Espíritu, luego de haber mencionado cuáles son esos frutos de la carne, que quizás ni siquiera es necesario mencionarlo, porque cada uno de nosotros sabe cuál es el fruto de la carne que se está produciendo en nosotros. Nosotros sabemos si es orgullo, si es mentira, si son pleitos, si es pensamientos de odio en nuestro corazón, y sabemos que el Señor dice que eso es homicidio en nuestro corazón contra el hermano. Y en contraposición nos está enseñando Pablo que el fruto del Espíritu, eso que es lo que usted y yo tenemos que generar, no porque usted y yo seamos un árbol de cosas buenas, no, es porque el Espíritu Santo lo da a quien Él quiere y lo da a aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces nos recuerda el Señor que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y que contra todas esas cosas no hay ley. Yo aquí sé que redundaría al decirles y señalarles cada uno de estos, de las manifestaciones de este fruto del Espíritu, porque yo sé que usted lo ha leído, yo sé que usted lo conoce, pero aquí lo importante no es cuánto sepamos nosotros, aquí lo importante es cuánto de esto es vida, es eficaz, es real en su vida y en mi vida. ¿Cuánto de esto, que aunque pareciera mentira, puede ser real por la ayuda del Espíritu Santo a través de un cuerpo corruptible como es el suyo y es el mío? ¿Cómo nos enseña además el Señor esto de la realidad espiritual?
pues nos recuerda que usted y yo estamos llamados a una vida eterna en un cuerpo que es incorruptible. Yo creo, en mi experiencia mía, yo tengo que hablar aquí de mí porque esto es, junto con muchos otros temas que nos han enseñado, un punto muy confrontativo para mí, porque no solo a veces me consigo corriendo, angustiada, ansiosa, afanada, peor que Marta, viviendo o trabajando en cosas materiales, en cosas terrenales. Y se me olvida que este paso por esta tierra es temporal, es efímero, es un ratito. Supongamos que dure 80 años en este mundo, que el Señor me preste vida. Igual, eso es un ratico en comparación con lo que es la eternidad de Dios. Y sin embargo, me consigo luchando, afanada, corriendo, sin dormir, ¿verdad? Trabajando en eso que no va a durar nada. Y a veces me consigo, como nos dice la pastora Jenny con frecuencia, trabajando para Dios sin Dios ahí presente. En cambio, el Señor nos dice que pongamos la mirada en esa vida eterna, en ese cielo, en ese reino eterno que Él no solamente nos ha prometido, nos mostró, Él Él reveló el reino de los cielos aquí en la tierra. Nos recordaba el pastor Ricardo que nosotros nosotros no extendemos el reino de los cielos, eso lo extiende el Señor en su soberanía. Nosotros somos o deberíamos manifestar ese reino de los cielos. Y yo aquí, aunque no es la aplicación práctica en este momento, pero es que de qué vale que nosotros sepamos mucha palabra si no podemos ponerla en práctica, si la dejamos ahí colgada como si fuera un cuadro, adornando nuestra frente, adornando incluso nuestra boca, pero realmente no la vivimos. Imagínense, nos recordó que en esa vida eterna no íbamos a perecer jamás, que nada iba a arrebatarnos de su mano, que si oyéramos sus palabras y creemos en el Padre que envió a Jesús, entonces tendríamos vida eterna y no vendría condenación para nosotros. Pero a veces nos enfrascamos en vivir una vida como si fuéramos unos mismísimos condenados, como si no hubiera más tiempo para nada. Viviendo, y perdónenme la expresión, no, aquí no estoy hablando de ninguno de ustedes, aquí estoy hablando de mí, y cuando se los digo de verdad, se los digo con corazón. A veces viviendo una miseria de vida, y no porque esté ahí pidiendo comida o esté pasando, no, una miseria de vida porque ni siquiera tengo la capacidad de creer en sus promesas, porque me dejo arrebatar las promesas, las bendiciones, las misericordias de Dios. Vea, haga este ejercicio conmigo, repita ahí. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Verá que usted lo sabe. Verá que usted eso lo conoce, eso lo ha dicho, lo ha repetido mucho. Lo hemos orado, lo hemos cantado, pero no vivimos sus misericordias nuevas cada mañana. El Señor no nos da nada añejo. Los añejos somos nosotros. Algunos en esta plataforma quizás estamos más añejos que otros, pero Él nos da algo nuevo, un pan de vida nuevo. ¿Por qué? Porque Él sabe que necesitamos esa llenura, necesitamos eso que Él nos da cada día para poder vivir esta vida material, esta vida mutable, esta vida desgastante en una realidad espiritual, como una realidad que aunque es invisible se impone, como una realidad que es tan cierto como que yo les estoy hablando en este momento, como ese aire que no puedo tocar, yo aquí estoy dándole mi mano y no la puedo tocar, pero yo sé que si yo tapo mi nariz y mi boca no puedo respirar y entonces me muero, porque lo necesito para vivir. Y así debería ser, y este punto que nos habla de esa realidad espiritual tiene que ver con nuestro mismísimo Creador, con Dios. Él se reveló a los patriarcas, se reveló al pueblo. Hoy se te revela a ti, se me revela a mí, hermano. Ahí donde usted está, yo no sé qué está pasando, yo no sé qué situación está viviendo, pero yo sí sé que aquí hay personas que están padeciendo enfermedades, enfermedades físicas, enfermedades mentales y enfermedades del alma. Estamos, mejor dicho, padeciendo, pero Dios está aquí y nos dice, yo soy el que soy. Yo te envío, yo te cubro, yo te limpio, yo te sano, yo estoy a cargo, yo estoy viendo esa situación con un hijo, con un esposo, con su propio cuerpo, con su ministerio,
con sus creencias acerca de por qué usted en esta tierra. Vea, hay gente que no se atreve a reconocer, hijos de Dios, ministros de Dios que no se atreven a reconocer que en algún momento han dudado incluso de la existencia del mismo Dios. Y es que ha pasado. Y es que vemos hombres como Moisés que han dudado. Vemos hombres como Jacob que han dudado. Vemos hombres de Dios que dudaron. Y es que nosotros no somos más especiales que eso. Pero tenemos una gran ventaja. Tenemos el Espíritu Santo de Dios y Él nos revela al Padre. Él nos revela al Hijo. Él nos santifica. Él nos ayuda. Él nos ayuda a vivir esta vida material y a posicionarnos de cada una de las promesas y de los lugares celestiales donde el Señor dijo ya que usted y yo estamos sentados. ¿Cuál es otra manifestación de esta realidad espiritual? Pues la palabra de Dios. Nosotros tenemos aquí un segmento que es la lectura bíblica, que a veces yo digo, Señor, esto es realidad material de la tecnología, a veces, uy, ¿verdad? Pero me paro en su verdad espiritual. ¿Y cuál es la verdad? Que esa palabra que estamos leyendo, que estamos compartiendo, nos redarguye, nos levanta, nos quebranta, nos enseña. Y ahí es donde me sostengo y ahí es donde debemos sostenernos cada uno de nosotros. Dice Él de su palabra que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y entonces, ¿en quién vamos a confiar? En los que nos dicen las noticias en la mañana o en la noche. Hay gente que se levanta con las noticias y se acuesta con las noticias. Yo digo, Dios, yo en algún momento fue así y entonces me acuesto con sentencia del hombre y me levanto con sentencia del hombre y ya no más, ya no más. Me tengo que levantar y me tengo que acostar oyendo, leyendo y viendo lo que dice el Señor, que yo soy, que yo puedo hacer y que yo tengo. Oyendo y conociendo cuáles son sus propósitos para su vida y para mi vida. Dice que es eficaz, es cortante, penetra hasta partir el alma. A veces nosotros tenemos el alma partida, como dice una canción por ahí, pero la tenemos partida de circunstancias. Tenemos el alma partida de problemas, de dolor, de tristeza y se vale. Es que nosotros somos seres humanos, nosotros no somos superhéroes que tienen sangre de horchata, no. Nosotros tenemos emociones, tenemos un alma que se duele, tenemos un espíritu que también se duele. Pero tenemos esa palabra que penetra, que renueva. No es posible para mí, no sé para usted, pero para mí no es posible poder hacer lo que nos dice la palabra de renovar mi mente y llevar cautiva mi mente a la mente de Cristo, si no es sustituyendo esos pensamientos negativos por lo que dice la palabra de Dios. Es la única manera. Leía un artículo que dice que la gente prefiere orar que leer la palabra. Y saben que tristemente es cierto. Pero el avivamiento ha venido primero por buscar de la presencia de Dios y buscar leer su palabra y que su palabra llene todo. Y entonces que podamos orar como lo estamos haciendo aquí, conforme no a lo que está en mis emociones, porque mis emociones son erráticas. Usted, por más inteligente que sea, por más sabio que crea, su pensamiento es errático en comparación con la soberanía de Dios. Entonces tenemos que fiarnos en Él, tenemos que confiar en Él y tenemos que orar incluso su palabra. Dice el Señor que aún no está nuestra palabra humana, nuestra palabra emocional en nuestros labios y Él ya lo conoce. Entonces, ¿qué mayor sabiduría que orar con lo que Él nos ha dejado? Orar con su palabra. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí está muy claro que además hay que ser hacedores y no solamente oidores. El Señor, ya lo vimos, nos ha dicho que tiene una vida eterna. Es más, dijo que Él se iría porque estaba preparando morada para nosotros. Y que la vida eterna es conocer al único Dios. Ahí, vea, si usted no se sabe muchos versículos, estoy hablando aquí de alguno que sea nuevo, no importa. Concéntrese en conocerlo a Él, concéntrese en buscar de Él y Él va a darle absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos. Tenemos que estar enfocados en eso que el Señor ha dicho, en el reino de los cielos. Hay muchos pasajes que están aquí que no me daría el tiempo para compartirlos. Y aquí comparto lo que dice la pastora Jenny. Vea, de nada vale lo que usted o cualquiera de nosotros o yo que estoy aquí en este momento venga a hablar aquí si no es la palabra de Él, si no estamos llenos, si no estamos inmersos en su palabra. Entonces, le pido a todo corazón, busque el material,
Léalo, saque el tiempo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor ha dicho es cierto y es cierto el infierno. Nos recordaba el pastor Ricardo recientemente que el enemigo no está en el infierno, que nos olvidemos de eso, pero el infierno existe y está preparado para él y los que viven conforme a su carne. Entonces, esto no es para vivir con miedo, esto no es para vivir acobardados, esto no es para vivir, uy Señor, qué susto, no, esto es para saber que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, es para ponernos pilas, hermanos, es para pararnos en la brecha. Creyendo que la segunda venida, la venida del Señor no solamente es real, sino que está más cerca de lo que usted y yo pensamos. Y si no estuviera tan cerca, hablando de días materiales, hablando de años, meses, está cerca porque usted y yo no sabemos cuándo es el tiempo que nos va a tocar presentarnos, irnos de este mundo y presentarnos ante Él. ¿Y con qué nos presentaremos? ¿Cómo? Yo pienso a veces y le soy sincera, le digo, Señora, ayúdame, a veces me da hasta sustillo, Señor, ¿qué tengo para presentarte? Ayúdame a vivir y a contar mis días y vivir con sabiduría, Señor. Dame discernimiento, dame sabiduría, porque a veces me consigo desenfocada y perdida en cosas que nada tienen que ver con esto de buscar la presencia del Señor. Entonces, recordemos que tenemos que estar preparados. Y si usted cree estar preparados, entonces es el momento de preparar a otros, de no dormir y quedarnos tranquilas. Y si ya yo estuve en la plataforma, ya lloré, ya yo ayuné, ya yo estuve en la jornada X. No, llevar esto a otros. ¿Cuánta gente? Alguien oraba ayer, no recuerdo quién era, creo que era el pastor Ricardo Pérez, y decía, muchos en este momento están muriendo. Y me daba tristeza, y yo sentía la tristeza de él en su corazón, sin conocer del Señor. Y muchos de esos, mis hermanos, están al lado suyo y están al lado mío. ¿Cuántas personas se han muerto a nuestro lado, cerca de nosotros, en el seno de nuestras familias, sin conocer del Señor, sin haberlo aceptado? Y nosotros tenemos que ser estorbo, claro que sí, pero estorbo para que reciban, para que conozcan, porque ¿cómo conocerán? ¿Cómo oirán si nadie les predica, si nadie va, si nadie les lleva el evangelio de salvación? Y esas personas están ignorantes de que un día, igual que usted y yo, vamos a presentarnos ante un juicio final. Y en ese trono dice la palabra que había grandes y pequeños. Entonces, hay que avisparse, tenemos que avisparnos, tenemos que saber que nuestros chicos, después de que ellos tienen conocimiento del bien y el mal, ellos tienen discernimiento, ellos también son objeto de juicio, aunque tengan 7, 8, 9, 10 años. Por eso me encanta el enfoque cada vez que nos enseñan de discipulado, me encanta cada vez que yo veo a la pastora María Isabel, no solo en esta plataforma, donde quiera que ella va a capacitarnos, ella habla de la necesidad de que los niños reciban salvación, de que los niños no tengan una experiencia de entretenimiento, sino de salvación y encuentro genuino con el Señor. Y si lo necesitan los niños, no lo vamos a necesitar nosotros, con más razón. Nadie va a quedar exento de esto, pero, oh Señor, gracias por tu misericordia, porque tú cuidas, tú guardas el pacto que has hecho con tu pueblo. Y Él dice que nos mostrará su favor, que cuando nos lleva a esos lugares de desierto es para hablar a nuestros corazones, para que nuestro rostro se vuelva a Él. Y ciertamente Él habla de que hay cosas que nos separan, pero dice, aquí estoy. Aquí estoy. Es ese padre que le dice al hijo pródigo, aquí estoy. Quiero que regreses. Están los brazos abiertos para recibirte. Él mismo se entregó como señal de ese pacto. Una vez más, recordar que sus promesas son eternas. No sé exactamente cuántas promesas son, siempre oigo, son más de 3,000. La verdad es que le soy sincera, nunca me he tomado el trabajo de ver cuántas promesas son, pero imagínense si agarráramos aunque sea una por día. Estaríamos hablando de 365 promesas en el año y son muchísimas más. Entonces no nos conformemos con una al día.
Tiene usted para agarrar un montón, tiene usted para agarrar por lo menos 3, 4, 5, 6 promesas. No seamos escasos. Cuando el Señor dice, extiendes tus estacas, no es solamente negocio. Hay gente que ve eso como voy a montar el negocio, el emprendimiento. No, no, no seas escaso espiritualmente, no seas escaso con las promesas que el Señor te ha dado, no seas escaso, aprende, busca más. No seas escaso buscando tu presencia, no te limites nada más a esta plataforma, no te limites a la bendición de los alimentos. Busca, no seas escaso. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido que tiene esperanza. Él dice que va a purificar toda iniquidad. Él dice que nos perdona. Él dice que nos guardará. Él dice que el bien y la misericordia. Ojo con esto. Usted y yo no tenemos que andar corriendo detrás de nada, porque dice que el bien y la misericordia nos seguirán, te seguirán. Y yo digo, Señor, entonces, ¿por qué yo a veces me cuento tan agotada buscando la misericordia, buscando el bien, buscando el favor? Eso no quiere decir que no tenemos que accionarnos, claro que sí, pero no con afán. Recordemos siempre, y me encanta este pasaje, y hay gente que dice, ay, como dice Dayana, no lo digo yo, lo dice el Señor. No es de quien corre, ni de quien quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y absolutamente todo lo que el Señor ha dicho, lo hará en el cielo, en la tierra y debajo de lo que hay en la tierra. Entonces, yo sé, es fácil decir, no estés afanado. Difícil es no estar afanado en medio de las dificultades, pero Él no dijo que vino a traer paz. Esa paz no como el mundo la da, que nos protegerá, que mandará ángeles que acampen alrededor de nosotros, que no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ay, pero ¿qué pasó? La persona se murió. Pues a ver, en estos momentos son cuando uno tiene que pararse en la realidad espiritual. Claro que el Señor está pendiente de nuestra salud y quiere que nos vaya bien. Claro que sí, lo dice en su promesa, pero ante todo quiere que tengamos salvación y vida eterna. Y que si mueren, ni modo, murió, pues que todos vamos a morir en este mundo material. Pero entonces, ¿en dónde estamos enfocados? ¿En las cosas del cielo o en las cosas de la tierra? Hay gente que tiene temor a morir dentro de nuestras congregaciones. Hay pastores que tienen temor a morir. Hay ministros, hay personas como yo que tienen a veces o hemos tenido temor de morir. Y a veces tú dices, bueno, pero yo sé por qué. O no estoy suficiente firme en las promesas y en lo que es la vida eterna que el Señor ha dicho que tiene para quienes creemos en Él. O sencillamente es que yo todavía siento que no estoy a cuenta y no estoy preparada. Entonces cada uno de nosotros tiene que revisar. Promesas, como les decía, son muchas, bueno, aquí son un montón, ¿verdad? Pero más importante que conocerlas, mis hermanos, es aplicarlas. Y aquí vamos a ver la aplicación práctica. Según varios de estos versículos que hemos visto, el Señor promete darnos una vida en abundancia. Es más, Él dice que ya estamos juntamente sentados con Él. Yo quiero que usted en este momento, no sé qué está haciendo, a lo mejor va manejando y no le va a pedir que cierre sus ojos, pero que usted de verdad se tome un momento para pensar qué de lo que hay en mi vida, qué de lo que hay en mi mente, qué de mi situación, qué de mis pensamientos me está limitando a vivir esa vida abundante que el Señor dice que yo estoy llamada a vivir aquí en la tierra. Y yo quiero recordarles que vida abundante es más que zapatos, es más que ropa, es más que vestido. Vida abundante tiene que ver con la bendición y la presencia del Señor en nuestras vidas, con la revelación de su Espíritu Santo para todas las cosas. Oí ayer nuevamente el testimonio de la pastora Claudia, cómo el Señor la llenó de paz, cómo es que solamente pensar en una paz en medio de la pérdida de su esposo, cómo se le reveló el Señor para prepararla para ese momento tan duro. Y es solo un ejemplo de los muchos que yo sé que ustedes pueden tener y que pudiéramos ojalá compartir un día, de cómo el Señor se ha revelado y cómo su realidad material ha cambiado no a partir de estos talleres, mis hermanos, no a partir de la conexión en la plataforma, a partir del día en que usted y yo decidimos darle al Señor el primer lugar, ponerlo a Él por encima de todas las cosas, aceptar que estoy llamada a vivir en una realidad espiritual, pero no para que me vaya bonito y me vaya solamente bien, sino para que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra, se cumpla en usted, se cumpla en mí. Y aquí yo quiero preguntarles, porque esto me llama mucho la atención y tiene que ver
con un tema que me apasiona, que son las conversiones genuinas. ¿En qué circunstancia de su vida usted y yo conocimos al Señor? Esto determina mucho cuál es nuestra motivación para aceptarlo, porque cuando uno recibe al Señor, casi siempre es porque tiene un problema. Casi siempre es porque tiene una situación bien contraria y bien difícil. Y entonces estamos blanditos por dentro, estamos susceptibles y estamos receptivos a cualquier cosa que nos presenten. Y nos presentan al Señor como una situación para arreglar nuestros problemas. Pero cuidado, por eso la iglesia está llena de gente que está ahí, pero no conoce a Dios, no ha tenido un encuentro con Él. Gente que le sirve durante años y en la primera de cambio ya se decepcionó de Dios, se decepcionó de la iglesia, se decepcionó de todo, porque no aceptaron al Señor por las razones correctas, que son que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nosotros todavía no lo conocíamos ni le habíamos amado y Él ya nos amaba. Él nos llamó, por eso le amamos, por eso le servimos. Usted y yo no le servimos porque somos muy carga, olvídese de eso. Usted y yo le servimos porque Él nos amó, porque Él pensó en nosotros y nos llamó a pesar de nuestros pecados. Y nos llamó para hacernos nuevos, para transformarnos. Y se valen tener días malos. Uy, yo tengo días malos todos los días. Ayer tuve un día espectacular. Y en la noche, ¡pum! Y yo dije esta mañana, Señor, qué tonta. ¿Cómo yo me voy a dejar robar las promesas tuyas por algo que me diga un alguien? No importa qué cargo tenga esa persona, párese en la verdad de Dios y crea que el Señor va a hacer lo que ha dicho que va a hacer con usted, porque su brazo no se ha cortado. No se dormirá el que te guarda, dice el Señor. Él dice que el que se levante contra usted, sin él lo hará. Él ha dicho que levanta muro y antemuro alrededor de usted. Él ha dicho que usted es como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Me encanta cada vez que el pastor Ricardo nos bendice y nos dice y nos recuerda quiénes somos en el Señor. Esa es la verdad espiritual donde usted y yo tenemos que pararnos. Jesús dice que el día y la hora nadie lo sabe, el de su regreso, pero recordemos y tengamos presentes, si fuera hoy, estamos preparados. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué fruto estamos dejando, mejor dicho, que el Espíritu Santo pueda generar en nosotros? Oremos para que el nombre del Señor sea no solamente glorificado, sino para que el Señor transforme nuestros corazones. Amado Señor, Padre, yo te pido, Señor, que si algo hemos de llevarnos en esta mañana, que sea la necesidad de conocerte a ti, Señor, la necesidad de gloriarnos en conocerte, en tener una relación genuina contigo, Padre. Señor, yo quiero pedirte por las personas que están aquí conectadas. Señor, yo no conozco, muchos ni siquiera los conozco, Señor, pero tú sí, Señor, tú eres omnipotente, tú eres omnisciente, Señor, y esta mañana tú has venido a decirle, Señor, que no tema, no desmaye, que tú estás con nosotros, pero que seamos fuertes y valientes y meditemos en tu palabra de día y de noche, Señor. Yo quiero pedirte una renovación por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo quiero pedirte restauración, Señor, por hogares, Señor. Hijos, Señor, que se han ido, que están descarriados, Señor. Yo quiero pedirte que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda pararse en la realidad espiritual, Señor, que está en tu palabra, que está en saber que somos hijos tuyos, que está en conocer nuestra identidad, Señor, conocer quiénes somos en ti, Señor, pues no somos unos cualquiera, Señor, somos hijos del Dios vivo, del Dios altísimo, Señor, el que eres, Señor, el que eres y el que has de venir, Señor, ayúdanos a vivir, Señor, con esa conciencia, esa alta conciencia, Señor, de que somos templo de tu Espíritu Santo, Señor, y que separados de ti nada podemos hacer, que esas cosas maravillosas que has prometido, Señor, aún en medio de la adversidad, Señor, se cumplen en personas que te creen, Señor, en personas, Señor, que te han dicho, aquí estoy, Señor, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mi diagnóstico médico, Señor, aquí estoy y te digo, sea que viva o que muera, Señor, cuentas conmigo, Señor, mi vida te pertenece. Ayúdanos, Señor, a vivir con esa conciencia de que no se trata solamente de soñar nuestros sueños, Señor, sino que cuando te ponemos a ti de primer lugar, Señor,
Tú traes sueños, Señor, tú traes promesas, Padre. Tú construyes realidades porque ya tú has estado en el futuro, Señor, y tú has venido para llevarnos hasta allá, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, así como Pedro cuando empezó a caminar y no caernos, Señor, no hundirnos, sabiendo que tú nos sostienes de tu mano victoriosa, tu mano poderosa, Señor. Hoy te doy gracias junto con mis hermanos, Señor. Te doy la gloria y la honra, Padre. Y te pido, Señor, que sigas tú alentándonos, Señor, que sigas tú, Padre, derramando, Señor, de tu poder, Señor, que sigas tú, Señor, mostrándonos, Señor, las sendas, Padre, que sigas tú, Señor, renovando las fuerzas y trayendo una unción fresca y renovada para cada uno de mis hermanos, Señor. Sea la petición que sea, Padre, yo te pido que te glorifiques, Señor, y que próximamente podamos oír testimonios de las cosas que ya tú has hecho, Señor, que ya tú has preparado, Señor, que ya tú has construido, Señor. Ayúdanos a ser esas personas valientes y esforzadas, Señor. Ayúdanos a ser como esos dos que no vieron a las personas como gigantes, Señor. Ayúdanos a ser como esos dos, Señor, que vieron las cosas diferentes y trajeron un informe positivo, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, que tú eres mayor que cualquier circunstancia, que tu poder es mayor, Señor, que nuestra realidad material, Padre. Y ayúdanos a vivir, Señor, conectados con tu espíritu. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y te pido que tú sigas bendiciendo, Señor, lo que ellos van a hacer el resto del día, sabiendo que su ser, Señor, se llena de ti en cada momento, en cada instante, cada día, Señor, y entonces su hacer refleja, Padre, esa realidad espiritual que tú nos has llamado a vivir. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Pastor Daniel.